Bienvenidos a nuestro consultorio económico contable de cada lunes para compartir con ustedes información relacionada justamente a la economía. ¿Qué está pasando en nuestro país? Estamos en mes de marzo y hay un tema que nos han pedido muchísimo y que cada año en este mes de marzo nos lo solicitan. Por eso hoy hemos elegido declaración anual de impuesto a la renta. Si usted ya sabe que en el mes de marzo tiene que ajustar este asunto, bueno, aquí le vamos a detallar paso a paso lo que tiene que hacer. Ya está con nosotros el profesor Hugo Cruz, nuestro especialista del tema, al cual quiero saludar. ¿Cómo está, profesor Hugo? Muy buenas tardes, Eric, muy buenas tardes a nuestros televidentes. Como tú bien le has dicho, cada finales de marzo y principios de abril se presenta la declaración anual de impuesto a la renta. Esto, Eric, hay que tenerlo bien en cuenta porque hay dos, grupos importantes, las personas naturales y las personas jurídicas. Las personas naturales como tú, como yo, que prestamos servicio a un empleador, generan renta de quinta y también giramos recibos por honorarios, es renta de cuarta. Y también nosotros tenemos que hacer una declaración anual de impuesto a la renta. Pero el tema que nos aboca ahora, ya que hemos venido tratando anteriores temas sobre emprendimientos, empresas, justamente hemos traído la declaración anual de impuesto a la renta en el formulario 710 para las personas jurídicas. Y de acá vamos a aclarar varias dudas que tienen nuestros televidentes, las personas que nos siguen, en el sentido de que dicen, por ejemplo, estoy en el RUS, ¿debo presentar declaración anual de renta? Entonces, eso es lo que vamos a descubrir hoy día. Así es que, sin más preámbulo, Eric, vamos hoy día a compartir el tema que hemos preparado, esperando que sea del agrado de nuestros televidentes, por favor. Ya saben, sus consultas al final nos las pueden hacer, con gusto las podemos absolver de todo lo que puedan tener. Listo, dime, Eric, ¿estás para decirme algo? Dime. Simplemente invitar a las personas que nos siguen a que coloquen sus comentarios, a que compartan esta información. Somos USMP TV, la Universidad de San Martín de Porres, el área de responsabilidad social, y el agradecimiento siempre también a la Escuela de Contabilidad. Adelante, profesor Hugo. Muy bien, entonces vamos a hablar de declaración anual de impuesto a la renta, formulario 710 para personas jurídicas. Entonces, en este momento vamos a aclarar varias dudas que tienen nuestros televidentes. Primero, ¿quiénes están obligados a declarar? Si ustedes se acuerdan, la semana pasada, en el comentario anterior, hicimos regímenes tributarios y hablábamos que en renta hay 4 regímenes tributarios: RUS, régimen especial, MIPE tributario y régimen general. Entonces, acá vamos a aclarar quiénes están obligados. Bueno, se encuentran obligados a pagar el impuesto a la renta quienes en el año 2022 hubieran obtenido rentas o pérdidas de tercera categoría que hubieran afectado al régimen general y o MIPE tributario. Ya nos aclaró la primera duda. ¿Quiénes deben presentar? Aquellos que están en el régimen MIPE tributario y en el régimen general. Estamos hablando de empresas que generen renta de tercera categoría, la conjunción de capital más trabajo. Entonces, ahí, tenga ganancia o tenga pérdida. Mi obligación es a declarar lo que me haya salido como resultado. Vuelvo a hacer una precisión: este impuesto a la renta es anual. Quiere decir que el ejercicio tributario empieza un 1 de enero y termina un 31 de diciembre, yo debo liquidar el impuesto a la renta en esa fecha. Todo ese año, el 31, yo debo hacer un listado de ingresos menos gastos y sobre eso determinar si he ganado o he perdido. Entonces, en este sentido, lo que nos está diciendo la norma es que sea para régimen general o el MIPE tributario, que ya vimos el comentario pasado. También están obligados a presentar las personas o entidades generadoras de renta de tercera categoría que hubieran realizado operaciones gravadas con el impuesto a las transacciones financieras por haber efectuado el pago más del 15% de sus obligaciones sin utilizar dinero en efectivo o medios de pago, ¿no? Entonces, aquí, esta parte, hay que aclarar un aspecto importante. Este impuesto a las transacciones financieras es el 0,05% de los ingresos o salidas de nuestros depósitos en cuentas bancarias. En realidad, este impuesto no es muy significativo para la recaudación, pero sí sirve como un indicador, como algo que informa periódicamente a la SUNAT de quiénes son las personas que sus cuentas corrientes tienen un movimiento bastante rápido, bastante asiduo, y sobre eso nos pueden generar. Alguna vez en los comentarios económicos que hacíamos anteriormente hablamos de lo que está haciendo SUNAT, haciendo este cruce de ITF, y está llamando para justificar lo que ellos denominan el patrimonio
¿correcto? Injustificado, patrimonio personal injustificado. Entonces, ojo con esto. Y el requisito es que de todas mis operaciones de compras o de ventas, el 15% no haya utilizado medios de pago o haya utilizado efectivo, ¿no? Cuando se habla de medios de pago, sabemos esta famosa, para aclarar a nuestros televidentes, la famosa bancarización, que para este ejercicio está en 2.000 soles o $1.000 a efectos de que se pueda ver y todo eso tenga que pasar por el sistema financiero, ¿no? Bueno, acá nos interesa también saber para nuestros televidentes quiénes no están obligados a hacer esta declaración. Bueno, en primer lugar, no están obligados los que están comprendidos en el nuevo régimen único simplificado, o lo que conocemos como el RUS. Estas personas no van a pagar impuesto a la renta, no van a hacer esta determinación de ingresos menos gastos, utilidad o pérdida, y van a tener que informar en el formulario 710 a la Administración Tributaria. ¿Por qué? Porque el RUS está dirigido a un segmento muy pequeño de contribuyentes que trata con consumidores finales, y el pago que ellos hacen de las categorías 1 y 2, que es 20 y 50 soles, es de carácter definitivo, o sea, ahí no tienen obligaciones. Además, acuérdense, una característica principal del RUS es que no llevaban libros contables. Entonces, ¿de dónde se va a poder determinar fehacientemente que los ingresos y gastos para poder informar a la Administración Tributaria? No se puede. Luego, este régimen especial de impuesto a la renta, el RER, que si se acuerdan, ¿no? Era de 1.500 UITs, el que no sobrepasara de los ingresos y un volumen de activos que teníamos. Pero ¿cuál es la particularidad? ¿Se acuerdan que acá pagábamos un 1.5% del total de ingresos con carácter definitivo? Si acá bien se lleva unos libros pequeños, unos cuantos libros, por ejemplo, registro de compras, registro de ventas, no se lleva otra información que me podría determinar mayor alcance para poder determinar la utilidad pérdida del ejercicio. Bueno, acá hay una tingencia que la norma nos establece y que hay que tener en cuenta. Si en el año 2022 su empresa se acojó al régimen MIPE tributario, régimen general, entonces deberá presentar una declaración jurada anual con la información que corresponde desde que ingresó a cualquiera de los regímenes del 31 de diciembre de 2022. También la vez pasada dijimos que yo puedo escalar de régimen, yo puedo pasar de RUS a régimen especial, ¿sí? ¿En qué momento? En cualquier momento del año. Y igual yo puedo migrar de RUS al régimen general en cualquier momento del año. Lo que no puedo hacer es regresar, o sea, del régimen general a RUS no puedo regresar. ¿Cuándo puedo regresar? Con la ecuación de la presentación de la primera declaración jurada del año del siguiente ejercicio, o sea, el 1 de enero del año siguiente. Entonces está claro, sí puedo subir, pero no puedo bajar. Esto es lo que nos indica. Entonces, si yo en el transcurso del año, vamos a suponer que en el mes de noviembre me pasé, será el régimen especial, y me pasé al régimen MIPE tributario, entonces yo debo formular mi declaración jurada solo por los meses de noviembre y diciembre, no por los meses anteriores, de enero a octubre, ya que estaba en un régimen que no me obligaba a determinar esta obligación del impuesto a la renta anual. Creo que con eso los televidentes ya tienen claro, ¿no? ¿Cómo van a hacer? Me he pasado en enero de 2024, no hay problema. Por el 2023, por el 2023 no tienes que presentar ninguna declaración, simplemente lo vas a presentar en el año 2024. También no están obligados a presentar esta declaración los contribuyentes no domiciliados en el país que obtengan sus rentas de pero no puede ser un inversionista que viene desde Panamá, tiene inversiones en el Perú y no están obligados a presentar la declaración jurada anual, ¿no? Entonces, con esto hemos dado algunos aspectos puntuales, como régimen general o MIPE tributario. Me incurro en qué infracción. La infracción es de una UIT, está tipificada en el artículo 176, numeral 1 del Código Tributario, que dice, hasta una UIT
y tiene un descuento, o sea, una rebaja. Esto se conoce como gradualidad. Entiéndase que esta gradualidad se aplica de acuerdo al comportamiento del cliente. Hay veces que hay una primera vez, segunda vez, tercera vez, cuarta vez y se va a graduar. Y esta gradualidad también está en función a la oportunidad de pago que ustedes puedan hacer. Entonces, cuando si llegan a cometer esta infracción, lo ideal sería que el mismo día que subsanen, o sea, presenten la declaración, igualmente hagan el pago de la multa correspondiente. Ese es el caso que nos está poniendo en la pantalla, porque dice hasta un 90% de descuento si presenta la declaración jurada anual y paga la multa de manera voluntaria, quiere decir sin que me haya llegado alguna notificación de SUNAT o alguna inducción sobre el pago que yo he debido. Entonces, vamos a otra vez recapitulando. Esta infracción se rebaja, se gradúa en función a ¿qué? A la oportunidad de pago y a su vez al comportamiento del contribuyente. ¿Por qué? Porque lo estoy subsanando voluntariamente sin que la administración tributaria me presione. Si ya me llega alguna notificación de la parte de la administración tributaria para el pago, ya mi rebaja no va a ser del 90%, va a ser del 50%. Y así va a ir graduándose en función a los plazos que me da y poder cumplir. Una particularidad de esto es que, por ejemplo, la UIT, ¿no? La UIT en el 2022 estaba en 4.600, ¿verdad? Y ahora está en 4.950. Lo que tienen que entender nuestros contribuyentes y para que ellos lo tengan bien claro es lo siguiente. Yo me pregunto, ¿cuándo cometo una infracción? Va a ser en este mes, porque en este mes se tiene que declarar. ¿Qué UIT debo tomar? En la fecha en que se cometió la infracción. O sea, para hacer esto, tendría que tomar, para calcular esta multa de no presentar, la UIT a considerar sería de 4.950 soles. Listo, y acá está el cronograma de presentación y empezamos por el último dígito de su, ¿no? Del 0 al 9. Y acá, buenos contribuyentes y sujetos no obligados a inscribirse en el RUC, ¿no? Entonces, del 0 vence el 24 de marzo. Y el último vencimiento del programa regular sería el 10 de abril. Y los buenos contribuyentes sería al 11 de abril. Para aclarar quiénes son buenos contribuyentes, yo no me puedo autodenominar buen contribuyente. ¿Por qué? Porque me considero que soy buen contribuyente. No, no me puedo autodenominar así. ¿Qué me tengo que hacer? Tengo que esperar que SUNAT me califique si soy un buen contribuyente o no lo soy. En ese sentido, hay que tener en cuenta que toda comunicación de ingresar a esto, buen contribuyente, es a juicio y criterio de la administración tributaria, no a pedido de mi persona como contribuyente. Eso se entiende. Entonces, tengan en cuenta eso. Por favor, esta es la última fecha de presentación. Esta es la última fecha de presentación. Esta no es otra fecha de presentación, es la última. Quiere decir, si hoy día quiero presentar, usted lo presenta, no hay ningún inconveniente. No hay ningún inconveniente. Esta es la última fecha. Es por eso que si ustedes presentan pasado esa fecha, estarían cayendo en la infracción descrita en la diapositiva anterior. Entonces, ojo con eso, tengan cuidado. Esta es la última fecha. Esto no impide que yo lo presente en este momento, mañana o pasado, y me olvide de tener en cuenta la multa si es que fuera, si la presentara fuera de esas fechas, se consideraría presentación fuera de plazo. Es importante que nuestros televidentes lo vean, lo entiendan, porque esta es la última fecha, no es la fecha de inicio. A veces se confunde. Bueno, ¿cómo debo presentar esta declaración? Tenemos dos formas para la presentación de acuerdo a las normatividades vigentes. Hay un formulario, el mismo 710, que se llama Renta Anual Simplificada de tercera categoría. Ahorita vamos a ver quiénes están acá. Y el formulario 710 Renta Anual completo y tercera categoría. Y acá ven, le agregan el EITF, o sea, el impuesto a las transacciones financieras. ¿Listo? Veamos quiénes pueden formular este 710 simplificado. Para esto debemos precisar primero quiénes presentan completo y los que no estén calzados acá deberán ir a presentar un formato simplificado. Bueno, acá debemos precisar, dice que estos están únicamente para los contribuyentes del régimen general del impuesto y se encuentran los siguientes supuestos. No incluye a quienes al régimen MIPE tributario. Quiere decir que si yo estoy en el régimen MIPE tributario, ¿qué voy a presentar? Voy a presentar
un formato simplificado. Primer punto que aclaramos. Luego, sus ingresos que no superen de 1.700 unidades impositivas tributarias gocen de algún beneficio tributario, como exoneraciones, exenciones que la ley me haya otorgado, ¿no? Gocen de estabilidad jurídico-tributaria. Esto, por ejemplo, se firma con la Administración Tributaria un convenio de lo mismo, ¿no? De una estabilidad tributaria. ¿Por qué? Porque mi empresa es novedosa, tiene ciertas circunstancias, va a favorecer una serie de cosas, pero se firma un convenio de estabilidad tributaria. Están obligados a presentar la declaración informativa de reporte local, reporte maestro en el país, es algo especial que muy pocas empresas cumplen. Estén obligados a presentar balance de comprobación, herramienta financiera que utilizan los contadores para determinar utilidad-pérdida, pertenecen al sistema financiero, quiere decir que los bancos, las pymes, las cajas municipales no pueden presentar simplificado, tienen que presentar un formulario 710 completo. Hayan presentado el anexo a que se refiere el 12 del reglamento del ITAN, aprobado por decreto supremo. El ITAN es el impuesto temporal a los activos netos. Y activos, entiéndanse, muchas veces se confunde los contadores, ¿qué es un activo? Nosotros a los estudiantes en primer año les hacemos una definición simple. Activo es todo lo que tiene la empresa. Pasivo, todo lo que es la empresa, y el patrimonio o capital, la diferencia entre activo menos pasivo. En esa definición funciona, pero con el avance de la tecnología, del comercio, nosotros ya cambiamos muchas veces esa definición cuando llegamos más allá para que se entienda financieramente. Entonces, esto es cuando no superan de 1 millón de activos, de monto de activos, tienen que presentar un formato completo. Si no superaran, se quedan con el formato simplificado. Hayan intervenido como adquirientes de reorganización de sociedades. Cuando se habla de reorganización de sociedades, se habla de fusión, escisión o división de las empresas. No se habla de la transformación de las sociedades, de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, cuando se fusionan, cuando se liquidan, ya está transformándose la sociedad. Deduzcan gastos de vehículos, automotores asignados en las secretarías de dirección, administración, conformidad al inciso D del artículo de acuerdo a la ley. Entonces, cuando habla de vehículos automotores, estamos a los vehículos que se les asigna a los trabajadores de la empresa. Una vez voy a hacer un comentario de repente muy general para que nos entiendan. Ustedes saben de repente por qué en las empresas mineras les dan a los trabajadores de planta y también a los funcionarios camionetas 4x4, porque esos gastos no están graduados, todos esos gastos pasan, pero si me entregan un auto, por ejemplo, un Toyota Corolla, ese gasto sí está graduado, ¿no? Lo dice la norma y lo tiene, es algo muy especial de repente para nuestros televidentes y que definitivamente pueden ayudarnos. Hayan realizado operaciones con el ITF conforme a lo previsto en el artículo 9 de la ley de ITF. Todos tenemos la potestad de contribuir con el ITF, todos, pero hay unas operaciones grabadas que sí necesariamente tienen que estar con ITF. Deducen créditos por el impuesto abonado a distribución de dividendos y utilidades de conformidad a lo dispuesto en el artículo 88 de la ley. O sea, ¿qué sucede? Cuando yo tengo una utilidad, merezco que me repartan mis utilidades. Y esas utilidades tienen un impuesto que está en el 5% del total de las utilidades que se tienen para efectos de pagar impuestos. Si estoy en esa característica, debo presentar el formulario 710 completo, ¿no? Hayan celebrado contratos de colaboración empresarial que lleven contabilidad dependiente o socios para partes contratantes. Un poco que siempre la ley lo dice, acá es simple entender. Yo tengo una fábrica de quesos en Quillabamba y mi amigo tiene una flota de transportes y yo quiero traer mis quesos de mi planta porque yo no tengo la capacidad de comprar camiones para que traiga y el otro señor que los traiga. Entonces, en vez de hacer dos negocios separados, firmo un convenio de colaboración empresarial. Yo produzco, él distribuye. Si está enmarcado en eso, puedo celebrar ese famoso contrato de colaboración empresarial y se tributará sobre la base independiente o conjunta, dependiendo cómo se celebre el contrato y lo establezca el mismo, ¿no? Es interesante saber eso. Bueno, acá cómo se determina el impuesto a la renta, que es lo más importante, cómo vamos a hacer, todo ese tema. Acá vamos a destruir un poco de los mitos que se tienen. Dice, pero yo no voy al régimen más alto porque se tiene que llevar contabilidad y todo tiene que ser. No, un problema. Mejor me quedo en el régimen más pequeño, pago finalmente una cuota y ya de ahí no salgo.
No es tanto así, mis estimados televidentes. Lo que ustedes tienen que hacer y pensar cuando tienen un negocio o están pensando en un emprendimiento, cuál es el horizonte de su empresa, hasta dónde se piensa crecer, seguramente eso también les ha dicho la persona en emprendimiento. Y sobre todo vivir tranquilos ¿en qué sentido? En tributar lo que es justo, en tributar lo que realmente a mí me corresponde. Entonces, el hecho, la consecuencia lógica de ser un contribuyente que cumple sus tributos, paga a tiempo sus impuestos, sus contribuciones, sus tasas, la consecuencia inmediata es que esto necesita control y necesita de algo más formal para determinar la utilidad pérdida del ejercicio. Entonces, lo que exige acá la norma es que se lleven documentos, se lleve una contabilidad ordenada, que pueda refrendar los datos que yo estoy poniendo en mi contabilidad, ¿no? Entonces, acá tenemos cómo se determina, un ejemplito, el famoso impuesto a la renta en el régimen hipertributario. Este esquema es el estado de resultados. Y un estado de resultados, estimados televidentes, se entiende como la diferencia entre ingresos y gastos. Si yo tengo más ingresos que gastos, ¿qué he obtenido? Utilidad. Si tengo más gastos que ingresos, ¿qué he obtenido? Pérdida. Y ojo que cuando es pérdida, no se paga impuesto a la renta. Porque acuérdense de la definición que dimos anteriormente. Renta, usufructo, ganancia. ¿Es pérdida? Sí, pues es pérdida. Mi empresa perdió. No tengo obligación de hacer pago por impuesto a la renta, ¿no? Entonces es algo que se tiene. Entonces, la manera más fácil que nos entiendan es esta, que nos digan ingreso menos gastos me va a dar utilidad pérdida. Bueno, acá tenemos ventas, tenemos un costo de ventas, ¿no? De 180.000 y una utilidad bruta de 220.000. A ver, acá hay que un poquito de educación, de cultura, para cultura financiera y tributaria y además contable para que se entienda. Si yo compro un bien a 400.000, perdón, si yo vendo un bien a 400.000 y lo compro a 180.000, entonces yo estoy ganando ya 220.000, ¿sí? Pero eso es solamente el costo primigenio del bien. Pero para que este bien se comercialice, se venda, necesita de quien lo administre y quien me lo venda. Y acá están los gastos de administración y los gastos de venta. Por ejemplo, los gastos de administración, el sueldo del gerente. En los gastos de venta, el sueldo de los vendedores. En los gastos de venta, la depreciación por la maquinaria aquí, por los camiones que utiliza la empresa. Eso va ahí. Y ahí sí me da mi utilidad operativa. Miren, de 220.000, mi utilidad primigenia, mi utilidad bruta original, se está bajando a 124.000. Y sigue bajando, a esto le tengo que decir los gastos financieros, sumar los ingresos financieros como gastos financieros, porque, por ejemplo, tenemos los intereses por préstamos que nos hemos hecho, la diferencia de cambio, si es que hemos tenido dólares y nos ha ocasionado una pérdida por diferencia de cambio, está ahí. De igual manera, en los ingresos financieros que tenemos, los ingresos por intereses, ganancias por diferencia de cambio, todo. Y otros ingresos y gastos que siempre no faltan dentro del desarrollo empresarial. Miren, la utilidad de ese impuesto a la renta, 118.800. Esta es la utilidad que les va a emitir el contador o su sistema contable cuando o si lo tienen. A esto, la norma dice, me tienes que adicionar o deducir ciertas operaciones que tú has hecho que no te voy a aceptar que tú las pongas como gasto. En esas, por ejemplo, en el caso que tenemos son las multas. ¿Cómo se registra una multa? Para mí, cuando yo pago una multa, es un gasto, porque estoy pagando algo, ¿verdad? Va a salir dinero en mi caja, entonces es un gasto. Entonces, hacer un gasto, que hemos dicho ingresos menos gastos, utilidad pérdida. Al tener más gastos, va a salir pérdida. Allá, entonces, los gastos, estos gastos por multas no son aceptados. A pesar que yo lo registré en la contabilidad, entonces lo tengo que reparar tributariamente. Tengo que hacer una adición tributaria. Entonces, esos gastos son de 2.200 y yo los adiciono. ¿Por qué? Porque es un gasto que tributariamente no va a ser aceptado. Porque la multa, ¿de qué se origina? Del incumplimiento de la norma tributaria. A ver, imagínense, no cumplo la norma, me deduzco como gasto y sobre todo todavía no me permite pagar menos tributos. Entonces, la administración tributaria sanciona este tipo de comportamiento y me dice que debo pagar. Luego, un exceso de depreciación, porque la depreciación tiene tasas, por ejemplo, el más común es la línea recta,
y se calcula por tasas, ¿no? Luego, vacaciones devengadas, por ejemplo, acá hay un ejemplo clásico. ¿Cuándo me debo decir las vacaciones como gasto? Cuando sean pagadas, ¿no? ¿Se pueden provisionar? Sí, debidamente y que cumplan los requisitos leyes. No sé si se acuerdan cuando vimos los beneficios, ¿cuánto tenían que pagar? ¿Cuánto tenían que tener para que sean las vacaciones? Cuando el trabajador cumpla 265 como récord vacacional, ¿no? Entonces, es interesante conocer. Bueno, y la utilidad neta imponible es de 130.000. Sobre esto, cálculo el tributo. Pero esta es la particularidad del MIPE tributario. La tasa general es de 29,5%. Pero en el MIPE tributario, hasta 15 unidades solo pago el 10%. Y el exceso de 15 unidades pago el 29,5%, ¿no? Y entonces me da un impuesto a pagar de 25.685. A esto le reduzco los pagos a cuenta. Como yo les mencioné en la clase, el segmento anterior, el impuesto a la renta se liquide por un ejercicio. Arranca un 1 de enero, termina un 31 de diciembre. Imagínense si el Estado espera al 31 de diciembre, ya estamos viendo que todavía marzo y abril, para que paguen los tributos y recién cobran. Entonces, nosotros vivimos en el Estado de ¿qué? De cobro de tributos. Por lo tanto, entonces, muy complicado. Entonces, el Estado te pregunta, te dice, ¿para qué haces empresa? ¿Para ganar o para perder? Para ganar, listo. Entonces, en vez que tú al final del año me pagues 25.686.50, págame a cuenta. Y mes a mes me vas a ir pagando un porcentaje y esto ha sumado 17.500. Esos son los famosos pagos a cuenta. Y me sale un impuesto a regularizar de 8.186.50. Y el código del tributo es el 3081. Es importante que ustedes cuando paguen, paguen con un código de 3081. Si me ponen acá 3031, es un pago indebido, pero lo van a imputar a renta mensual y no a renta anual. Y hay que hacer un trámite en la administración tributaria para solicitar su compensación. Entonces, ahora pasamos al régimen general. Es lo mismo, tal como les he dicho. Pero, ¿qué sucede? Acá ya no hay una tasa hasta el 15% y 10%, ¿no? De lo que hemos visto. Acá de frente la tasa es del 29,5%. Y ese sería el impuesto a pagar, menos los pagos a cuenta, el impuesto a regularizar es de 89.460 y el código del tributo es 3081. La pregunta es, ¿cómo se paga este impuesto? Le podemos hacer de dos maneras. Antes solamente era presencial, ahora podemos hacerlo de manera virtual y otra de manera presencial. Lo interesante es saber cómo pago de manera virtual. ¿Recuerdan que cuando yo dije determinamos utilidad pérdida como hemos determinado, sale un impuesto a la renta? Y resulta que hoy día no tengo plata, entonces presento la declaración en cero y lo puedo presentar vía internet con mi clave SOT, ¿no? Y lo puedo pagar después mediante ¿qué? Mediante una NPS que me genera para efecto de pagar. ¿Cómo también lo puedo pagar? Mediante débito en cuenta. En la modalidad de deudor tributario, ordena al débito del importe del banco, lo selecciona habilitada con SUNAT. La cuenta en la que se realiza el débito es de conocimiento exclusivo del deudor tributario y del banco, porque está a nombre de la administración tributaria. Mediante cargo a la cuenta de detracciones. Todos sabemos y alguna vez hemos tramitado y nos dice, ¿no?, que las detracciones, abran una cuenta de detracciones. ¿Dónde lo abro? En el Banco de la Nación. ¿Y qué va a hacer? Yo presto un servicio a una empresa y me hacen una detracción, o sea, me debían pagar 1.000 y me quitan 100, solo me dan 900. ¿Qué pasa con 100? Va a esa cuenta de detracciones. Y esa cuenta de detracciones del Banco de la Nación solo sirve para el pago de tributos, mediante tarjeta de crédito o débito, ¿no? Ahí se selecciona, nos da el aplicativo SUNAT de este formulario, nos da con qué banco, dónde debemos poner y de dónde queremos que se debite nuestra cuenta, ¿no? Y también cuando la declaración anual se envíe en cero, podrá realizarse posteriormente el pago virtual con las detracciones o con boletas de pago de tributos. O sea, está claro, la manera virtual nos facilita cómo debemos pagar. Pago presencial, ¿no? Acá más bien nosotros nos acercamos a la entidad financiera.
Bueno, usamos la guía de varios vagos, y varios, 1662, y deberá llenar la guía de pagos varios. Periodo se pone 1322. Acuérdense, el periodo es de enero a diciembre, pero estamos haciendo algo adicional, por eso le ponen 13. El código de tributo es 3081 y lo único que registramos es el monto a pagar. Y debemos presentar en bancos autorizados. No todos los bancos están autorizados para la presentación del pago de los tributos. El número de pago de la NPS que se genera vía portal SUNAT, que es el número de pago de SUNAT, el NPS, me genera un código y con eso me acerco al banco para pagar. O en una boleta de pago de guía varios 1663. Bien, ¿se acuerdan que yo dije ingresos menos gastos? ¿No? A ver, vamos a ver acá. Hago acá. ¿Listo? Acá. ¿Qué pasaría si acá me hubiera salido 183,000 y mis pagos a cuenta hubieran sido 184,000? Quedaría 1,000 a mi favor. ¿Por qué? Porque he hecho más pagos a cuenta del impuesto que me resultaba pagar. ¿Qué hago con esos 1,000? Es justamente de solicitar su devolución. Entonces dice que solicitar la devolución del saldo que tenga a su favor. O sea, yo puedo solicitar que me la devuelva. ¿Ya? Pedir la aplicación, o sea, la compensación de esos 1,000 soles que les he hablado contra ejercicios futuros. Esa es mi opción. Y cuando yo presento este formulario, lo que voy a hacer es marcar 1 devolución, 2 aplicación. Como yo desee, lo voy a colocar ahí. En caso de devolución, si solicito el código 1, lo que va a pasar es lo siguiente. Al momento de enviar la declaración, debe ser la opción 1 de devolución, consignar el monto de la casilla 0 en la casilla 138 a favor del contribuyente. Si utilizo el formulario 710 a través de SUNAT virtual, el formulario 649, solicitud de devolución a través del Central de Servicios Contribuyente en el formulario 4949. De lo que podemos destacar de este tema es que todo para efectos de devolución, presentación, tienen formularios en la administración tributaria que me van a dar carácter de ley y fuerza para reclamar en el caso que no sea atendido. Entonces, ojo con eso, ojo con eso. No es ir a hablar en la SUNAT y vago, no. Tengo que tener los documentos probatorios para efectos de ver ese tema. Bueno, no tengo un impuesto a pagar, como hemos visto en el caso que hemos puesto, de 183,000. No tengo plata, no tengo disponibilidad de efectivo en este momento para pagar, entonces lo que puedo solicitar es fraccionar mi deuda. El artículo 33, me parece, del Código Tributario establece el fraccionamiento de la deuda tributaria. Todos tenemos derecho, por si acaso los señores televidentes, todos tenemos derecho a fraccionar la deuda. Pero en el caso del impuesto a la renta, nos establece, correcto, ciertos topes. ¿Topes qué es? Hasta dónde puedo crecer, hasta ahí nomás, no me puedo exceder. Este es el techo, ahí me quedo, es mi tope. Listo, entonces, cuando dice los ingresos anuales no superen de 153 del periodo materia de la solicitud. Presentó la declaración anual dentro del plazo. La oportunidad que envió la solicitud inmediatamente después de la presentación de la declaración anual. ¿Qué requisitos? Utilizo mi clave SOL que esté habilitado con la presentación de la declaración jurada anual. Cuando mis ingresos no superen los 150 UITs, no utilizo el enlace SOL aplicado otorgado por la SUNAT para la declaración anual, no presento la declaración anual dentro del plazo, tengo que oportunidad, ¿cuándo tengo que solicitar este fraccionamiento? A partir del 6º día hábil siguiente de la presentación de la declaración jurada anual. A través de SUNAT. Cuando mis ingresos anuales mayores a 150 UITs, ¿qué dice? Presento la declaración y siempre que hayan transcurrido 5 días hábiles de la presentación. Ahí recién puedo solicitar mi ejercicio en que vence la declaración de impuesto a la renta a través de SUNAT virtual, ¿no? Entonces, con esto se van a asesorar por un profesional contable para que ustedes
no caigan en falta o declarar cifras que no corresponden a la realidad, porque de ser hacerlo así van a sufrir una multa correspondiente. Entonces, bueno, asesorarse sobre este tipo de redes. La mayoría de esas empresas tienen como asesoría a su contador o a un profesional contable que les va a guiar en la determinación del impuesto a la renta. Entonces, nosotros como contribuyentes lo que debemos hacer, ¿qué es acercarnos y siempre conocer qué es, ¿no? Siempre es bueno que nosotros los profesionales contables eduquemos financieramente a nuestros contribuyentes para que ellos también sepan cómo se prepara la declaración y cómo sería su información ante la administración tributaria, para evitar posibles multas, posibles errores o simplemente indicar que no están de acuerdo con la preparación de la información y que se sirvan revisar los datos para estar más seguro de lo que se tiene que presentar. Entonces, con esto, Eric, hemos visto la presentación de la declaración de las personas jurídicas. También a nuestros televidentes indicarles que hoy 6 de marzo del 2023, con su clave SOL ya pueden ingresar las personas naturales porque SUNAT ya distribuyó los preformularios de liquidación para que revisen y presenten sus declaraciones de persona natural. Es importante que lo hagan a tiempo para poder solucionar cualquier impasse o disconformidad que se tiene en relación a la liquidación que ha hecho SUNAT sobre los impuestos. Y si ya ha salido a favor, inmediatamente presentar el formulario y solicitar la devolución que es de oficio. Eso es rápido, la devolución. Listo, Eric. No sé si habrá una consulta en estudios a efectos de que podamos absolverla. Ante todo, el agradecimiento, profesor Hugo Cruz, por el tema del día de hoy. Le recordamos a las personas que nos han acompañado y que van a ver esta transmisión en cualquier momento. Hemos tratado el tema del impuesto anual, ojo, el impuesto a la renta anual. Bien, tenemos una consulta. Por aquí nos preguntan sobre los plazos, profesor Hugo, que se necesitan o que se tienen como máximo para presentar la declaración anual. ¿Cuáles son estos plazos? Por lo menos solo la fecha de inicio y la fecha de finalización, para que las personas estén al tanto de estas fechas. Bien, Eric, mira, lo podremos acá ya que lo hemos preparado y estamos viendo en pantalla, correcto, Exacto. los vencimientos. Arrancamos un 24 de marzo y terminamos un 10 de abril. Esos son, pero tengan en cuenta que esto está tipificado del número del último dígito de su RUC, del 0 al 9. Esto de buenos contribuyentes, que lo aclaré, tienen siempre la particularidad de presentarlo el último día, que es el 11 de abril. Pero nosotros comunes, los contribuyentes comunes, del 24 de marzo al 10 de abril es la obligación. Y vuelvo a insistir, estas son las fechas límite. Yo deseo, mañana mismo puedo presentar la declaración. Justamente para ampliar esta pregunta, porque nos hicieron esta pregunta sobre el tema de los plazos, si una persona pasa un día del plazo, ¿tiene que pagar la multa con la cual usted terminó comentando? Perfecto, Eric, la multa Los corresponde a montos uno. nos consultan de esas multas. Aquí está, Eric, otra vez la compartimos. Lo tenemos acá está, ahí está la multa, la están viendo en pantalla. La multa es una UIT y la UIT no es de 4.600, sería de 4.950, la vigente al 2023 porque la infracción se ha cometido en el año 2023. Ojo, que acá tenemos una ventaja, el subsanarlo voluntariamente o inducidamente. Yo dije, esta rebaja del 90% es cuando es la oportunidad de pago. Yo sé que le he presentado a destiempo, la presento y pago la multa y tengo una rebaja hasta el 90%. Estaríamos hablando de un pago de 495 soles si lo haría voluntariamente. Y si lo haría inducidamente va a ser la mitad, o sea, 2.000, más o menos 2.460 más o menos sería la mitad porque ya no dejaría de la rebaja del 90%. ¿No? Bien, profesor Hugo, gracias por aclarar esos puntos respecto a los plazos máximos y en cuanto a la multa. Nos hacen una segunda consulta sobre las categorías en las que uno puede emitir recibos por honorario al año. ¿Cuánto es lo máximo? ¿Esto hay un monto fijo o es que también se divide por categorías y esto lo podemos cambiar?
Bien, lo que me consulta Eric es para las personas naturales y que generan rentas de cuarta categoría. Bien, como nosotros conocemos, las personas naturales están obligadas a presentar la, la declaración anual de rentas televidentes, lo tengan bien claro, ¿ya? 7.000 por 4.950. O sea, 7 bits, perdón. El monto es de 34.650. Entonces, nuestros televidentes que giren recibos por honorarios y si en el año exceden de 34.650, vamos a creer que yo genero 50.000, ya tienen en mente que tienen que presentar su declaración y seguramente va a haber un impuesto a pagar. Y ese impuesto sí es por tramos, ¿no? Hasta 5 ITS, 8%, va subiendo de 15 y va subiendo unas tablas para efectos de pagar este impuesto. Entonces hay que tener en consideración eso. Pero vuelvo a insistir, lo que última parte de mi comentario, a partir de hoy, 6 de marzo de 2023, ya en su buzón Sol, ahorita ustedes ingresen a su buzón Sol, ya les ha llegado la preliquidación del impuesto a la renta de personas naturales y ahí ustedes se van a dar cuenta. ¿Qué les va a salir ahí? Es la declaración ya realizada, pero ustedes tienen que chequear si los montos corresponden a lo que ustedes efectivamente han movido durante el ejercicio. Bien, una última pregunta nos hacen respecto a los casos de exoneraciones. Esto tiene que ver, esperemos que usted nos lo amplíe, temas con ONG, donativos, ¿cómo se maneja ese tema y si efectivamente hay una exoneración? Muy bien, miren, vamos a ser claros en esto. ¿Qué es a nivel tributario existen dos palabras que nosotros debemos tener en cuenta, exoneración e inafectación. Cuando vamos a hablar del término inafecto, que quiere decir que yo nazco, mi actividad nace fuera del marco normativo. Estoy por acá afuera, ¿no? Si el marco normativo es este, estoy acá afuera. A mí no me afecta lo que pase ahí adentro. Pero cuando a mí me exoneran, yo nazco con el marco normativo. Pero tengo una característica especial que me permite estar exonerado o no pagar ese impuesto, en este caso impuesto a la renta. Un ejemplo típico, las universidades particulares, en este caso nuestra casa de estudios. ¿Paga impuesto a la renta? ¿Está grabado con impuesto a la renta? Sí, está grabado con impuesto a la renta. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si yo he determinado utilidad y reinvierto toda la utilidad en la finalidad principal, que es la educación, estoy exonerado de pago de impuesto a la renta. ¿Se dan cuenta? O sea, la característica la da la actividad de la empresa y lo que realiza. Las ONGs están grabadas con impuesto a la renta dependiendo de qué tipo de ONGs, ¿no? Si es una ONG, por ejemplo, que se dedica a ver temas educativos, de auxilio, no está grabado con impuesto a la renta, por lo tanto, está exonerado. Acá hay que entender una cosa, Eric, y qué bien nos ha permitido la renta. Cuando a mí me exoneran de algo, no me pueden exonerar de por vida, porque me dirían inafecto. A mí me tienen que exonerar por un tiempo, porque cumple una característica, ¿no? En cambio, la inafectación es de por vida, hasta que la norma cambie y determine. Entonces, en ese caso, mucho cuidado con los aspectos que se consideran exonerados, porque las leyes cambian de un año a otro. Es por eso mejor que se hagan asesorar. De repente su actividad para este 2023 ha quedado afecta a determinados tributos, ¿no? Para que se pueda. ¿Esto, profesor Hugo, incluye las organizaciones religiosas? Sí, por ejemplo, nosotros sabemos que por ley, las entidades religiosas están exoneradas del impuesto a la renta, ¿no? No pagan. Porque se entiende lo siguiente, entiendan los contribuyentes. Yo contribuyo con una profesión de fe a una entidad religiosa o mi credo o a una iglesia determinada, ¿verdad? Entonces es una contribución voluntaria que yo hago, no es por una actividad comercial que hago. No se puede determinar que la fe está negociándose para recibir un beneficio, no se puede determinar eso, ¿no? Eso no. Pero si la iglesia hace una actividad relacionada a la consecución de dinero, ¿no? Para beneficio propio, para que se pueda beneficiar, ahí sí estaría grabado con el impuesto a la renta, ¿no? Generalmente no lo hacen.
definitivamente ellos son de auxilio, de credo, para que se pueda fortalecer su creencia religiosa que va. Muy bien, profesor Hugo Cruz, muchísimas gracias nuevamente por aclarar las interrogantes que nos han hecho y sobre todo por el desarrollo del tema del día de hoy, el impuesto a la renta anual 2022. Así que muchas gracias, invitamos también a las personas que siguen la transmisión, que comenten, que reaccionen, que nos coloquen los temas que quieren ustedes que nosotros estemos repasando en las próximas semanas. Así que están todos invitados, somos el consultorio económico contable de la semana. Profesor Hugo Cruz, hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes, Sergio. Y simplemente me estaba olvidando, no puse en la diapositiva final, nuestro examen de admisión es el 29 de este mes, el último examen que tenemos porque ya iniciamos clases el 3 de abril. Invitamos a toda la comunidad arequipeña que se pueda inscribir y sobre todo si quiere asegurar su formación académica y de alta calidad, ya que nuestra universidad está entre las 10 primeras a nivel nacional y nosotros tenemos el gusto de estar acá en Arequipa y sobre todo formando profesionales de altísima calidad y seguramente no se van a sentir decepcionados en cuanto a su ejercicio profesional y por el bien de la sociedad. 29 de marzo, no se olviden, todas nuestras carreras, incluidas la que habla, contabilidad. Algo importante para las finanzas, algo importante para los negocios, que muchas veces dicen, ¿para qué? No, nuestra carrera de contabilidad, les comento a los televidentes, está en auge, porque todos necesitamos control. El Estado necesita control para cobrar tributos. Los empresarios necesitan control para tener mejores utilidades, y seguramente en ese mundo nos vamos a desarrollar. Entonces, muchas gracias, Eric, y el día lunes siempre veremos con un tema muy importante. Cuídense, nos vemos. Buenas tardes con todos, hasta el próximo. Buenas tardes. Okay.